alguien pierde información o se le fue la onda y dijo, chin, ya no llegó el profe, déjame ir a desayunar. Pues bueno, aquí les vamos a dejar el video. Eh, Entonces, ya lo último que discute de esta sección el libro son aplicaciones específicas que tienen las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, les voy a platicar un poquito de la escala Richter, ¿sí? Digamos que aquí les da como una fórmula y no les da una especie de, ¿cómo decirlo? No les da una especie de explicación, pero vamos a tratar de esbozar un poquito la idea. Para eso voy a ocupar hacer un dibujo. Nos dejen que se vaya abriendo mi programita de dibujo. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar que se trata de un fenómeno que se comporta de manera exponencial o que cumple con escalas logarítmicas, también se suele decir de esa manera, significa que son fenómenos que, o sea, que crecen muy rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, las escalas de los terremotos, en realidad un terremoto en escala Richter grado 1 a un terremoto escala Richter grado 3, uno podría pensar o uno podría imaginarse que el de escala 3 es 3 veces más grande o que el terremoto de escala 3 a lo mejor es este 3 puntitos arriba, ¿no? Si el otro vale uno, pues avanzo 2 espacios más, 3 espacios más y llego al número, ¿no? Pero en realidad estas escalas no funcionan así. Para que se den una idea, un terremoto en escala 0 de Richter es lo que es el movimiento natural que posee la Tierra durante todo el tiempo, ¿sí? La Tierra, el suelo donde nosotros estamos parados, siempre se está moviendo, siempre está temblando. Eso es inevitable puesto que la Tierra rota, la Tierra se traslada, las placas tectónicas sobre las cuales se encuentran los continentes y las masas de tierra, pues todo el tiempo se mueven, ¿sí? Entonces ese movimiento, pues es imposible de detener, de parar. Por lo tanto, el terremoto de escala cero de Richter es como el estado base donde nos encontramos nosotros viviendo todo el tiempo. Eh, y a eso hace referencia esta amplitud de 10 a la menos 4 centímetros. O sea, digamos que para hacer este tipo para hacer un sismógrafo, entierras un medidor a 100 metros de profundidad o más, ¿sí? Dependiendo cómo quieras poner tu sensor. Y hagan de cuenta que, digamos, para tratar de respetar un poquito la escala, hagan de cuenta que están los 100 metros de profundidad y ustedes tienen, pues no sé, el lugar donde tengan el sismógrafo, ¿no? Tienen ahí una casita. Incluso para hacerle un poco más de justicia a la escala, digamos que te topas con algo como esto. Entonces entierras un medidor de vibraciones, ¿sí? A grosso modo es un oscilador, a varios metros de profundidad, ¿sí? Y esto en realidad, hagan de cuenta que todo el tiempo está así. ¿Qué tan pequeño es ese movimiento? Es tan pequeño como 10, en promedio 10 a la menos 4 centímetros, o sea, esto se está moviendo micrómetros, se está moviendo de alrededor de 100, de 10, de 100 micras para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces todo el tiempo está temblando. Y lo que ustedes ven en la maquinita del sismógrafo es digamos, esa oscilación de manera natural, que en el sismógrafo ustedes lo ven como una especie de rayita muy pequeñita. Entonces cuando ven el sismógrafo, pues el sismógrafo siempre está funcionando. Cuando el sismógrafo detecta un movimiento más allá de la cuenta, el sismógrafo da un brinco como el último que les señalé aquí en el dibujo. Entonces, cuando ustedes pasan de la escala del 0 Richter
Sí, cuando ustedes pasan del cero, en este caso, al número uno, significa que el movimiento base se amplificó 10 veces. Entonces, un terremoto de escala uno o de grado uno en la escala de Richter significa 10 veces el movimiento del estado base. Y este numerito, que es 1 por 10 a la menos 4, siempre va en la parte de aquí abajo de la fórmula. Entonces, si ustedes comparan el movimiento base contra el movimiento base, un número entre sí mismo les da un 1 y el logaritmo de un 1 siempre es un 0. Entonces, esta m es la magnitud del terremoto. Por ejemplo, para acabar de entender la escala y digamos no invertirle más tiempo a esto, cuando ustedes pasan de un terremoto de magnitud 1 o de grado 1 a 1,2, significa que el 2 es 10 veces el 1. Y si este es 10 veces el 1, significa que es 100 veces el 0. Entonces, un terremoto en escala 2 de Richter significa 100 veces el movimiento oscilatorio que siempre está ocurriendo. Y entonces, cada vez que ustedes le suman un número, ¿sí? Cada vez que ustedes suben un grado en la escala, cada grado en la escala significa 10 veces el suceso anterior. Por ejemplo, un terremoto de escala 5, pues bueno, ya puede hacer algunos daños, ya puede ocasionar algunos problemas. El terremoto de escala 6 simple y sencillamente se sale de control. ¿Por qué? Porque es 10 veces el 5, ¿sí? Y luego si del 6 pasas al 7, pues la cosa se pone peor porque el 7 es 100 veces el 5. Entonces, cada vez que aumenta el numerito de la escala, por muy poquito que aumente, el aumento en el daño se considera enorme, ¿no? Entonces, para hacer esta cuenta, lo único que tienes que hacer es sustituir el, el movimiento de base, que es lo que representa la S, ¿sí? Y la I, que representa ¿cómo se llama? El nuevo movimiento. Esta I y esta S son difíciles de medir, pero ya cuando se compara el movimiento contra el de base, ya es que puedes sacar este número. ¿Sí? Y aquí les ponen el ejemplo el terremoto de la Ciudad de México este comparan el uno del 2017 con el del 85. Si habrán escuchado, pues el del 85 fue una cosa de locos. ¿Sí? Entonces hacen les dicen que el de 1985 fue 10 veces más fuerte, más grave que el del 2017. Entonces haces la cuenta, ¿sí? Y ve que pasas de 7.1, ¿sí? Del 7.1 pasas al 8.1. O sea, lo que les digo, cuando ustedes brincan un número completo aquí, significa 10 veces más fuerte. ¿Cómo es que hacen la cuenta? Les dicen que el terremoto del 2017, ¿sí? Fue de escala 7.1. Y para calcular esto, les dicen que se comparó un movimiento base contra el movimiento que ocurrió el terremoto, durante el terremoto. Entonces, estos movimientos no los sabemos, ¿sí? Por lo tanto, no puede sustituir ni la I ni la S. Luego lo que te dicen es que fue 10 veces más pequeño o el del 85 fue 10 veces más grande y quieren que calcules el terremoto del 85. Entonces lo único que haces es le pones un 10 aquí, ¿sí? Porque tú sabes que el del 85 fue 10 veces más alto y usas las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Entonces este 10 lo pasas, primero esto lo puedes escribir como una multiplicación. El logaritmo de 10 está multiplicando ahí sobre S. Entonces este log 10 sale como una suma y te quedas con log i sobre s, que es que es la fórmula. Y entonces, como tú ya sabías que este valía 7.1, lo cambias por 7.1, logaritmo de 10 vale 1, 1 más 7.1 te da 8.1. ¿Sí? Entonces, así funciona la escala Richter. Vean que es muy simple, muy sencilla.
Entonces siempre que escuchen que el terremoto pasó del 6 al 7 significa 10 veces, y si pasó del 6 al 8 significa 100 veces. Y bueno, pues ahí les toca. No sé si hay alguna duda con este o algún comentario. No, profe. Sale, muchas gracias. Entonces, nunca pierdan de vista eso. Si les dicen que es logarítmico o exponencial, son escalas que suben muy, muy rápidamente. Otro ejemplo de escala logarítmica que funciona igualita que la de Richter es la escala de decibeles para escuchar potencias de sonido. ¿Sí? Y bueno, esto se usa para un montonal de cosas. Nada más que ahora sí que es la falta de tiempo, no falta, ni siquiera que sea difícil. Y también pues la idea es darles una embarrada de todo esto, que se lleven nociones y ya de acuerdo a sus intereses pues ustedes pueden ir a escarbar o desarrollarse en un área. Sí, es un poco la idea. Datación por carbono 14. Si por aquí hay alguien que le gustaría estudiar eh, un área como lo puede ser la historia, la datación, antropología, o cosas donde tú requieras fechas antiguas o que tenga que ver con cosas antiguas, seguramente habrán escuchado hablar de la datación por carbono 14. Entonces vamos a explicarles la idea. El átomo de carbono, ¿sí? El carbono, digamos, más abundante o normal que hay, se le llama carbono 12. ¿Sí? Si hacen un poquito de memoria de sus cursos de química, recordarán que el peso molar del carbón, ¿sí? Es de 12 átomos, no es cierto, son 12 gramos por un mol de carbono. Entonces, se le dice carbono 12 porque tiene en este caso 12 protones y 12 electrones. ¿Sí? Y tiene por ahí un par de neutrones más. Entonces, todos los elementos contienen isótopos. ¿Qué es un isótopo? Que tengas el elemento, pero que tenga neutrones de más. Un ejemplo muy conocido de hecho, los isótopos más comunes conocidos son el deuterio y el tritio. Por ejemplo, tienes el átomo de hidrógeno, ¿sí? Si el átomo de hidrógeno es un protón y un electrón, si tú le pones un neutrón a eso, la carga se mantiene neutra, pero el átomo se hace el doble de pesado por culpa del neutrón, y entonces ese le llamamos deuterio, ¿sí? Entonces es un hidrógeno más pesado nada más, ¿sí? Es un hidrógeno gordo. El tritio, pues es un hidrógeno con dos neutrones de más, ¿sí? Y estos tipos de isótopos obviamente son como muy exóticos en la naturaleza y son difíciles de encontrar. El carbono 14 es un ejemplo. El carbono 14 es un átomo de carbono que tiene dos neutrones de más, ¿sí? Entonces por eso no le decimos, el carbono siempre es carbono 12, ¿no? Entonces el carbono 14 tiene se le pegaron de más estas cosas, ¿no? El carbono 14, digamos que por los alimentos que nosotros consumimos, ¿sí? Nuestra alimentación está hecha a base de carbohidratos, entonces sostienen carbono, y dentro de los carbohidratos pues viene una pequeñísima cantidad de carbono 14. Entonces nosotros a través de nuestra vida, mientras nos mantengamos alimentando, el carbono 14, digamos que nuestro cuerpo va eliminando este carbono 14. Este carbono 14, mucho ojo, es radioactivo. Y no es, lo que va sucediendo es que el cuerpo va eliminando poco a poco este carbono 14 conforme pasan los años, pero no lo podemos eliminar del todo porque nosotros seguimos consumiendo cosas que también lo tienen. Mientras nos mantengamos vivos, nuestra cantidad de carbono 14 se va a mantener fija, se va a mantener constante. Ya una vez que tú mueres, ¿sí? Los rayos cósmicos, porque vienen radiaciones ionizantes desde el espacio, poco a poco le pegan a tu cuerpo y van deshaciéndose del carbono 14. Entonces empiezas a perder el carbono 14 o el carbono 14 empieza a desintegrarse, empieza a perder su radioactividad, ¿sí?
¿Por qué? Porque tú ya no lo mantienes constante de tu cuerpo. Para mantener el carbono 14, pues tienes que estarte alimentando, tienes que estar consumiendo recursos, ¿sí? De donde tú lo puedas obtener. Por lo tanto, una vez que el objeto de origen orgánico, esto es bien importante, pues tiene que ser un objeto de origen orgánico para que lo puedas datar por carbono 14. Ejemplos, un papel está hecho de celulosa, viene de un árbol, entonces en un pedazo de papel puedes encontrar carbono 14, un fósil, cualquier cosa que tenga un origen orgánico, tú lo puedes fechar por carbono 14. Una mesa de madera, ¿sí? O cualquier cosa que se les ocurra del estilo. Entonces, ya una vez que tú paras tu proceso de vida, se sabe que en 5760 años el ser vivo habrá disminuido a la mitad la cantidad de carbono 14 original que tenía. Entonces, por ejemplo, el profe muere, ¿sí? El profe cuando muere tiene su 100% de carbono 14 y después de 5760 años aproximadamente, mi cuerpo solo va a tener el 50% del carbono 14 original que tenía. Y por ejemplo, eh, si multiplicamos este número por 2, o sea, pasan otros 5760 años, esto correspondería más o menos a, a 11.400 años, o sea, después de 11.400 años, ¿sí? Eh, yo ya no tengo el 100%, yo tengo el 25% de la cantidad original de mi carbono 14. Y si ustedes le agregan otros 5.700 años, mi cuerpo ya tiene la mitad de la mitad de la mitad, o sea, un octavo. Un octavo sería el 12.5% del carbono 14 original. Entonces todos los elementos radioactivos cumplen con esta regla. ¿Sí? Incluso esta misma ecuación que está aquí abajo sirve para describir el decaimiento radiactivo del uranio, del plutonio, del cesio, de cualquier elemento radioactivo que ustedes hayan escuchado por ahí. Obviamente cada elemento radioactivo tiene diferente tiempo de vida. Entonces esto le llamamos el tiempo de vida medio, ¿sí? O también le dicen la semivida. Por lo tanto, ya más o menos se estima que 10 veces pasado este tiempo, nosotros nos quedamos con 0.1% de nuestro carbono 14. ¿Sí? Y este es el límite, más o menos 60.000 años, lo que te puede servir el carbono 14 para datar algo. Si ese objeto es más viejo que 60.000 años, ya no vas a encontrar nada de carbono 14 o la medida va a ser de poca fiabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen para fechar algo? Lo toman y le hacen la prueba del carbono 14 y se fijan qué porcentaje tiene. ¿Sí? Con la prueba determinan, mira, le queda un 2%, le queda un 1%, le queda hasta un 0.1%, que es más o menos el límite de lo que se le puede medir. Entonces, midiendo este porcentaje y a través de una ecuación que es un modelo exponencial, tú puedes determinar el tiempo o la antigüedad del objeto. Entonces, de esta forma, de esta fórmula, N0 es la cantidad original de carbono 14 que tú puedes encontrar en el fósil. N, N subíndice Ft es la cantidad, el porcentaje, digamos la cantidad que tú encuentras ya en el fósil antiguo. Entonces, si tú divides NF entre N0 es el porcentaje. Cuando este es igual al de acá, tiene el 100%. Entonces, con el paso del tiempo este baja. Esta T mayúscula es el tiempo de semivida, ¿sí? Es 5760. Entonces, en la fórmula este 5760 es una constante. Logaritmo de 2 es una constante y este tiempo y esta T minúscula es el tiempo en años, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí, ya para pasar al ejemplo y vean cómo lo resuelven. Bueno, los ejemplos. No, profe. Sale. eh, Gracias. El, Ahora, digamos, para no perder la idea, ¿por qué les estoy contando todo este rollo? Sí, o sea, no lo pierdan de vista, esto es una clase de matemáticas. Y ahorita ya les empecé a hablar de hecho les estoy hablando de física, sí, porque estas cuestiones son aplicaciones físicas.
para que ustedes puedan hacer una aplicación de una fórmula matemática, es muy importante que entiendan un poquito el fenómeno que ocurre detrás de ello, porque si no, se nos van a perder, ¿sí? Entonces, no importa que les den la fórmula, si ustedes no conocen el trasfondo de la fórmula o qué es cada una de las letras, pues digamos que le van a batallar. Es un poquito la idea de exponerles esto, ¿no? Aparte de que quizás les pudiera parecer interesante este tipo de temas. Entonces les dicen, se encontró un fósil que le queda 15% de su carbono 14. Entonces vean, les dan un porcentaje y con esto ustedes pueden calcular la edad del fósil. Que le quede 15% en términos matemáticos significa que NF de T tiene que ser 0.15 veces la cantidad original que tenía. Entonces vean, ni siquiera necesitamos medir o conocer las cantidades originales de carbono, las unidades o los moles que haya tenido el objeto, solo necesitamos saber la cantidad relativa. Por lo tanto, como le quedó el 0.15%, vean que N0 se repita, lo eliminan. ¿De dónde salieron estos números? Este número que está aquí arriba, el 0.6231, es lo que vale el logaritmo natural de 2. Eso se saca con una calculadora. Ese signo menos ya lo tenían ahí. Y este 5760 es el tiempo de vida medio. Dividen estos dos números. Bueno, antes de hacer eso, aquí el libro, como prefiere hacerlo, despeja esta parte de la ecuación porque ahí está el tiempo que nos interesa. Entonces saca el logaritmo natural de la izquierda y de la derecha. Entonces eso significa que esto queda despejado. Y aquí ahora vas a calcular el logaritmo natural de 0.15. De acuerdo a lo que hemos aprendido, los logaritmos de números entre el 0 y el 1, ¿sí? Son, ¿cómo se llama? O producen números negativos. Entonces, logaritmo de 0.15 da este número negativo, que va a ser igual al de acá, cancelan los menos y ya nada más hacen esta simplísima operación. Este pasa multiplicando, este pasa dividiendo. Entonces quiere decir que un objeto que tenga el 15% de su carbono 14 tiene una edad aproximada de 15.766 años, ¿sí? Entonces vean, les queda básicamente una ecuación logarítmica y hay que despejar el tiempo. Y aquí nada más tengan cuidado con qué sustituyen. Otro ejemplo, ¿cuánto tiempo se necesita? Bueno, este es de interés compuesto. Antes de pasar al interés compuesto, ¿alguna duda con lo de carbono 14? No, profe. Sale, entonces ya para terminar, ya habíamos platicado de las fórmulas de interés compuesto, ¿sí? Que es esta. Y ahora lo que queremos es obtener el tiempo, es obtener un tiempo. Entonces vamos a tener que hacer nos va a quedar una ecuación exponencial y nos va a quedar un logaritmo para resolverla. Entonces les preguntan, ¿cuánto tiempo se necesita para que una inversión de 1 millón de pesos llegue a 1,500,000 si la tasa de interés capitalizable es de 4.5% y esta se cobra cada 3 meses? ¿Sí? Entonces, el 4.5% es la tasa anual, es la R, ¿sí? Tengan aquí mucho cuidado, o sea, para ponerlo esto como porcentaje, 1 es a 100, 1 es a 100%, el 4.5% es 0.045, ¿sí? Ahora, trimestralmente, cada trimestre se cobra este dinero o se capitaliza, se cobra el interés. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Pues tiene 4. Entonces el número de periodos es 4. Entonces aquí ponemos 4 y aquí ponemos 4. Y nos queda esta ecuación, ¿sí? El dinero de entrada inicial queda de este lado, que es el millón, y el 1,500,000 es lo que obtenemos. Queremos despejar el tiempo, entonces vean que les quedó una ecuación exponencial, ¿sí? Para irla resolviendo, primero se calcula numéricamente lo que está aquí adentro. Vean que se toman todos los decimales. Si a ustedes les da flojera poner este 5, pues ahí pueden salir deudores o ahí les puede faltar. Entonces, en este tipo de ejercicios sí es bien importante
Si les salen 20 decimales, créanme, pongan los 20 decimales, no se van a arrepentir. ¿Sí? Después, lo pasan dividiendo para acá y el proceso de dividir 1,500,000 entre millón pues es 1.5 y nos queda esta ecuación. Ya para terminar el proceso, vamos a sacar logaritmo base 10 de los dos lados. ¿Sí? Y ya que tenemos el logaritmo, utilizamos las propiedades del logaritmo para que el exponente, para que esta operación que es un exponente aquí se convierta en una multiplicación por acá. Por lo tanto, lo pasan dividiendo, luego creo que aquí como que les quedó medio raro. Estoy viendo porque para hacer bien esto, tiene que pasar estos dos no está bien, estos dos pasan dividiendo el 4 y el logaritmo de 1.01125 y ya lo calculan lo obtienen con su calculadora. Entonces significa que necesitan 9 años, ¿sí? Un poco más de 9 años para que este dinero ahí guardado en el banco pase del 1,000,000, pase a 1,500,000. ¿Sí? Entonces con eso terminamos las aplicaciones. De funciones trigonométricas nosotros ya no les voy a dejar tarea de esto. Esto lo vamos a platicar así muy rápido la siguiente semana, el lunes, martes. Podemos platicar todo lo de trigonometría. Realmente va a ser como un repaso de lo que ustedes en algún momento vieron en Mate 2. De hecho, la idea es poder aterrizar un poquito mejor los conceptos que ustedes hayan podido aprender en ese momento, pero voy a serles muy honesto, vamos a verlo así de una manera muy simple, por los siguientes motivos. El principal motivo es que, de acuerdo a lo que yo sé y conozco, ustedes no necesitan más. Ustedes no van a necesitar ya este tipo de matemáticas. ¿Sí? Este repaso de funciones trigonométricas es muy importante para la gente que va a migrar a cálculo y va a llevar los cursos de temas selectos de física 1 y 2, sobre todo para la descripción de ondas. Pero bueno, por bien o por mal, ese no es su caso. Entonces, lo voy a tratar de centrar estas discusiones en, en tratar a las fórmulas trigonométricas como funciones y bueno, vamos a platicar cuál es su rango, cuál es su dominio, las transformaciones gráficas, pues eso está ya de más, ¿sí? Y entender cómo pega esta cosa del círculo trigonométrico con las gráficas del seno, el coseno y la tangente. Discutiremos un poquito las gráficas de las funciones trigonométricas y hasta ahí vamos a parar el curso. De aquí ya no vamos a ver aplicaciones, ¿sí? No lo considero pertinente. Entonces esto lo platicaremos muy rápido y con esto terminamos el curso. Ahora, ¿cuál es la última actividad que les he dejado? Es esta de acá. ¿Sí? Entonces esta es la actividad semestral 4, corresponde a la tarea 15 y como va a ser un poquito más extensa por la cantidad de contenido que vimos, va a valer doble. Tienen hasta el viernes de la siguiente semana para entregarla y la idea va a ser ir platicando un poquito, por ejemplo, la clase de mañana vamos a discutir de qué tratan algunos de los ejercicios, ¿sí? La van a tener para que trabajen. El día lunes, las dinámicas de la siguiente semana va a ser hacer algunos de estos ejercicios, ir explicando lo de trigonometría y que ustedes vayan revisando o si tienen dudas de los temas de los parciales anteriores. ¿Sí? Entonces esto sería todo de mi parte. Aquí detengo la grabación.